Televidente, feliz noche y bon venit en nos programa Bonochi Cosao. Un placer nos se trove para compartir con vos una sesión interesante de conversación, una entrevista sumamente grato, meeting con switch para español, a honor de nos invitado llave. Vamos a conversar en español ya que tenemos la grata visita en nuestro estudio de la embajadora Carolina Olarte Bácares. Ella es la embajadora de Colombia en los Países Bajos, en Holanda, con sede en La Haya, en Den Haag. Y están acordados con motivo de una visita oficial con doble fin, con doble objetivo. Y dejemos que sea ella misma quien nos cuente el motivo de su presencia en la isla. Embajadora, muy buenas noches. Gracias por compartir con nosotros estos minutos. Sé que tiene una agenda muy apretada y que pudo pues complacernos con unos minutos para conversar con nuestros televidentes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, para mí es un privilegio poder compartir estos minutos con ustedes y contarles un poco del motivo que me trae a Curazao desde La Haya. Ya, ¿primera vez en Curazao, embajador? Es la segunda vez, vine hace 15 años en mi luna de miel. ¡Oh, qué bueno! Ha sido muy grato volver a ver la isla y ver cómo ha evolucionado, impresionante. Muchos de los visitantes, qué casualidad, muchos de los visitantes que vienen de fuera, la mayoría que vienen por primera vez, o no por primera vez, han venido después, pero siempre han venido de luna de miel a Curazao, lo que es muy bonito. Embajadora, ¿qué la trae a Curazao? Bueno, como lo mencionó, el principal motivo es el de venir a una de las islas más importantes del Reino de los Países Bajos, en mi calidad de embajadora en La Haya, cuyo dentro de mi jurisdicción también las islas y en particular Curazao. Vengo en el marco de una visita que organizó el ministro plenipotenciario de Curazao en Países Bajos, el ministro Carlson Manuel, que denominó Ambassadors and Curazao Experience. Vinimos 26 embajadores de distintos lugares del mundo para conocer con profundidad el contexto de Curazao en los distintos renglones, así como la importante proyección que tiene Curazao en distintos sectores. Y obviamente en el marco de esa visita y aprovechando que ya íbamos a estar acá, decidí conducir una agenda bilateral política con los ministerios acá en Curazao y diferentes autoridades portuarias y de turismo para continuar fortaleciendo los lazos entre Colombia y Curazao, así como para tener un contacto privilegiado con la comunidad colombiana con presencia en Curazao. Ya, bueno, es una de las comunidades más tradicionales y tradicionalistas, diría yo, de inmigrantes acá en Curazao, la colonia colombiana, aparte de ser numerosa, es bien antigua. La presencia remarcada de la comunidad colombiana, aunque hay muchos dominicanos, muchos venezolanos que han aumentado en los últimos tiempos, pero yo creo que una de las colonias que más se ha integrado a Curazao es la comunidad colombiana y que han adaptado su estilo de vida al estilo de la isla. Con todo respeto, cada quien tiene sus costumbres y hacer lo que... Pero hay inmigrantes que se mantienen muy apegados a sus propias costumbres. El colombiano no abandona su arepa de huevo, no abandona depende de cada región de Colombia que sea, pero se integra mucho a la vida y a la familia curazoleña, y eso hace que la cercanía sea mayor. Hemos tenido la experiencia con el embajador Rebolledo de algunos eventos donde se ha convocado a la comunidad colombiana y han estado muy bien asistidos, lo cual seguro es una muestra de esta hermandad que existe, obviamente con todos los países vecinos, pero Colombia no es una excepción. En este caso, ¿qué se promueve hoy día de esa relación entre el curazoleño y Colombia?
Pues como usted bien lo menciona, tenemos unos lazos históricos que unen a Colombia y a Curazao, lazos antropológicos importantes que se remontan a las primeras poblaciones saliendo de Riohacha hacia Curazao, y eso hace que tengamos, a pesar de grandes diferencias, también muchos elementos en común que hacen muy fácil la integración. Yo creo que para la comunidad colombiana integrarse a la vida curazaleña, a la cultura curazaleña, es menos que un reto, es una enorme oportunidad. Y dentro de la colaboración que nosotros queremos fortalecer, pues hay muchos asuntos, por ejemplo, relacionados con temas culturales, educativos, asuntos migratorios, asuntos comerciales, que lo que hacen es fortalecer esa gran identidad que hay entre los connacionales colombianos y el pueblo curazaleño. Ya, reafirmando un poco lo que decía, uno de los grupos más significativos del carnaval, hablando de grupos extranjeros, es el colombiano, ha sido persistente la comunidad colombiana con su presencia en el carnaval de Curazao, con su propia música, con su propio grupo, lo que marca un paréntesis, porque tradicionalmente se toca el estilo de música local, pero el Grupo de Colombia tiene siempre la opción de tocar una parte de su propia música, lo cual le da una presencia más remarcable en la marcha de carnaval, por decir algo de las tantísimas cosas, ¿no? Ahora, uno de los temas, embajadora, que nos ha unido muchísimo a Curazao y a Colombia es el tema de la salud. Incluso tuve la oportunidad de estar en Colombia, en varias ciudades, invitado por aquel tiempo era ProExport, hoy creo que se llama ProColombia, por el señor Carlos, que era director en ese tiempo, bueno, no recuerdo su apellido, y hicimos una cantidad de programas en relación a los servicios médicos, para que la gente pudiese tener opción a los servicios médicos que quizá no estaban en aquel momento alcanzables acá en la isla. Y creo que hasta el día de hoy se recuerda esa serie de programas y sirvieron, porque me consta que sirvieron de mucho a personas que por razones puntuales tenían que viajar en el aspecto médico. Hoy día, ¿cómo se mantiene esa relación? Ese es uno de los renglones, como bien lo menciona, más importantes de nuestra colaboración. Para Colombia, para las instituciones prestadoras de salud en Colombia, siempre es muy grato recibir tanto a la población curazaleña como a las personas que viven acá, incluso con nacionales, teniendo en cuenta los altos estándares que tiene Colombia en materia de salud. Nosotros llevamos ya muchos años en esos proyectos de colaboración a través del ministerio, pero también directamente con instituciones prestadoras de salud en distintas ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, y nuestro interés, proyectándonos hacia el futuro, es subir un escalón más en los temas de cooperación en materia de salud, por ejemplo, para proveer servicios que estén avalados o amparados en las nuevas tecnologías. La telemedicina, después de la pandemia del COVID-19, se hizo algo se popularizó bastante, y lo que queremos es avanzar un poco más en la telemedicina, que no sea simplemente llamar al médico o conectarse a través de un computador para conversar con distintos especialistas, sino incluso proveer también elementos técnicos, electrodos, cosas muy evolucionadas a nivel de tecnología que permitan hacer un seguimiento de alto nivel para pacientes incluso críticos a través de la nube, desarrollando capacidades técnicas acá en Curazao y manteniendo ese contacto y ese seguimiento desde Colombia. Allí quisiéramos avanzar, y hace parte de las conversaciones que estamos sosteniendo ya con diferentes carteras ministeriales acá en Curazao para hacer de ese proyecto una realidad. Qué bueno, qué bueno. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera consultarle algo, embajadora. ¿De qué manera o a qué nivel se pudiesen fomentar iniciativas que involucraran más al sector privado? ¿Por qué digo esto? Obviamente, con todo el respeto a las autoridades locales, que sé que han hecho un extraordinario trabajo en esto de los contactos internacionales, y para muestra la presencia de ¿cuántos embajadores son? 26. 26 embajadores acá en la isla. Eso quiere decir que hay una apertura a ese contacto que nosotros en Curazao sabemos que es un poco, dificulta un poco el hecho de que todo lo que son las relaciones internacionales se manejan a través de la Haya. Sin embargo, hay otro tipo de cosas que sí se pueden ejecutar directamente. Y a eso me refiero con envolver un poco más al sector privado, en la parte turística, en la parte médica misma. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es la parte educacional, en la enseñanza. Y pienso que independientemente de todas las iniciativas que pueda tener el gobierno
en cuanto a vincular nuestros estudiantes con Colombia, cómo se pudiese motorizar algún tipo de envolvimiento del sector privado en estos casos. Usted toca dos elementos críticos importantes para fortalecer las relaciones hacia el presente y hacia el futuro: sector privado y además sector educativo. Definitivamente envolver, incorporar, dinamizar las relaciones con el sector privado es necesariamente un objetivo. Esto se hace evidentemente a través de los vehículos que ofrece el gobierno, correcto, pero también a través del relacionamiento que ofrece, por ejemplo, instancias de promoción como ProColombia, entre los mismos actores privados, con el trabajo de las cámaras de comercio. Ese trabajo mancomunado con las cámaras de comercio también es muy importante. En Colombia está el Holland House, que reúne a muchos actores privados, comerciantes, emprendedores también de la isla, y los pone en contacto con emprendedores colombianos y con el sector privado colombiano. En el renglón específico de educación, consideramos, y en esto estamos de acuerdo tanto el gobierno de Colombia como el gobierno curazaleño, que la inversión que se haga en instrucción en el lugar, instrucción acá en Curazao, es crucial, es fundamental para crear esa masa crítica, atraer cerebros y evitar que se siga desarrollando esta fuga de cerebros que es común a todos los países. Sí. Y entonces allí pasamos también por acuerdos de cooperación que incluso a través del consulado y de la embajada estamos fortaleciendo entre instituciones de educación superior, universidades de primer nivel, para impartir cursos, homologar diplomas, certificar habilidades de personas que están viviendo acá en Curazao. Es muy importante que continuemos trabajando en ese renglón, en sectores que son fundamentales para el desarrollo de la isla, asuntos relacionados con energías renovables, gestión del agua, emprendimiento, turismo, el español, cosas tan básicas como fortalecer las competencias que ya son muy buenas en materia de español acá en la isla. Todo eso es muy importante vehicularlo a través de la cooperación entre instituciones de educación superior del orden público y del orden privado. Ya hay muchos memorandos de entendimiento y lo que queremos es fortalecer aún más ese relacionamiento para que florezcan muchos otros que beneficien a toda la comunidad en Curazao. Ya, qué bueno. Yo me refería al sector privado porque la historia nos dice, y esto no es una crítica, es un análisis de una gran realidad, que en estos casos, cuando elementos donde la política tiene cierta injerencia, no solamente injerencia, es vital, es necesaria, porque de la política parte todo, parte el gobierno, parte la gobernación, parte los programas que los gobiernos bilaterales puedan poner en práctica, pero a veces los gobiernos son pasajeros. Entonces tenemos muy buenas intenciones, pero no todos los representantes que el pueblo escoge para gobernar tienen ese concepto de la continuidad. Quizá porque consideran que hay otras prioridades, tienen otra manera de pensar, incluso hasta otra doctrina política. En algunos casos eso se da en países. Entonces, pienso yo que estando el sector privado por delante, hay como más oportunidad de que, viéndolo como un negocio, en el mejor término de la palabra negocio, se pueda dar continuidad a esas iniciativas. En este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, un canal para poder coordinar ese tipo de cosas? Pues definitivamente acá tenemos un canal privilegiado que es el consulado, como le digo, también, además de las funciones consulares, también cumple con funciones políticas. Ese es un canal privilegiado, pero hay uno muy importante que a veces no valoramos especialmente, y es el control democrático. La misma ciudadanía, las personas tienen la responsabilidad y el derecho de saber cuál ha sido el seguimiento que se le ha dado y la implementación a los distintos proyectos. Creo que tener personas responsables involucradas es la garantía de que, al margen de los cambios de los gobiernos, estas sean políticas de Estado que se mantengan en beneficio de las personas. Luego, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, creo que tenemos las herramientas más adecuadas para hacer ese seguimiento y debemos ejercerlas. Ya. Volviendo al plano de posibilidades, usted mencionó un tema muy importante, que es la energía renovable, la energía alternativa, y todos sabemos que Curazao, aun cuando tiene limitaciones en cuanto al agua, en una cantidad de cosas, es costoso el proceso de desalinización y todo eso, pero la energía eléctrica tiene
valga un mar de oportunidades, porque una de las cosas que se plantea es generar energía con las olas del mar, por decir algo. Hay muchísima energía solar, etcétera. Y sabemos que Colombia es un país que tiene mucha iniciativa en cuanto a la exploración, a establecer retos hacia el futuro. ¿Qué posibilidades hay de conectar esa gran oferta que Colombia tiene en materia de ideas, en materia de proyectos, y la necesidad que Curazao tiene en materia de energía? Tenemos efectivamente un horizonte muy prolífico de cooperación en esa materia. Colombia desde hace mucho tiempo ha querido confirmarse como un líder regional en materia de transición energética y de compromiso con el desarrollo sostenible y con las generaciones futuras. Curazao tiene una ubicación privilegiada en el Caribe, así como la costa norte colombiana, para el desarrollo de energías, de fuentes renovables de energía, como por ejemplo la eólica. Acá vemos que hay un parque eólico, además con un proyecto de desarrollo también muy importante, tanto en la costa como en costa afuera. Allí tenemos unos escenarios de colaboración muy importantes. La geotermia también es otro de los fuentes de energías renovables muy interesante para desarrollar. Así es que tenemos realmente todo un escenario y un horizonte importante para trabajar en conjunto. Lo estamos haciendo además con regiones muy cercanas, hablando desde Colombia, por ejemplo, La Guajira también desde la perspectiva de vientos es una región bendecida, así como Curazao. Por lo tanto, allí ya hay unos proyectos de colaboración y lo que queremos es fortalecerlo cada vez más para que caminemos en conjunto hacia la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya. Le escuché decir, embajador, hace un ratito algo de la agricultura, del aspecto hidropónico. Sí. Que está en la mesa, sobre la mesa en ese sentido. Estos son unos proyectos muy interesantes que ya estamos ejecutando con Curazao. Estamos, además de exportando desde Colombia hacia Curazao productos que provienen de cultivos hidropónicos, también estamos creando espacios de cooperación para poder certificar habilidades en materia de cultivos hidropónicos y apoyar el desarrollo técnico acá en Curazao para que pueda haber un desarrollo agrícola mayor y no necesariamente o diversificar un poco la dependencia de importación de productos agrícolas que vienen de otros lugares. Allí tenemos un segmento muy interesante también con la región de La Guajira y con otras regiones del país. Ya. Eso tuvimos oportunidad también de visitar un encuentro que hubo con personas de ese renglón, con algunas instancias locales, y creo que de verdad es una de las, primero, de las necesidades más grandes que tenemos, y segundo, una opción que ahí está abierta. Me parece bien importante tomar muy en serio lo que dice la embajadora. Nos pueden abrir puertas, nos pueden abrir canales de comunicación, nos pueden dar muchas oportunidades, pero nos corresponde a nosotros buscar la opción más factible para llevar a cabo este tipo de proyectos que se pueden ejecutar de forma bilateral o con la cooperación a nivel de aprendizaje, de enseñanza o hasta comercial. Pero a veces yo siempre digo en el programa que no podemos dejarle todo al gobierno, porque lamentablemente quizá las prioridades de uno no son las prioridades del otro, y como ciudadanos muchas veces desconocemos las cosas que a lo mejor no son en este momento vitales para una gestión de gobierno, razones presupuestarias, en fin, mil y una razón. Pero nosotros sí podemos hacer uso de estas oportunidades, y me consta que en el caso del Consulado de Colombia, el embajador Rebolledo, cónsul de Colombia acá, ha hecho un trabajo bien importante de comunicar a la comunidad colombiana con este tipo de programas. Estuvimos una vez en el Sambil, en un evento bien importante, y creo que hay una gran cantidad de oportunidades que se pueden desarrollar. Embajadora, algo que siempre ha sido una de las banderas de Colombia, que es el turismo. Nuestro amigo Víctor Manuel da Pena, parece una hormiguita, siempre va y viene en todos los eventos turísticos que hay. ¿Qué nos puede decir que había un eslogan que el único peligro que había en Colombia era que uno se quisiera quedar, porque había una historia muy vieja de peligros y de cosas que eso ya es parte del pasado? Pero hoy día, ¿qué ofrece Colombia
al curazoleño en materia de turismo? Le agradezco enormemente por hacerme esa pregunta porque me da la oportunidad, justamente construyendo sobre la historia de ese eslogan, Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Usted lo menciona de manera muy clara, ese es el pasado, los riesgos han sido gestionados de una manera muy favorable y hoy en día nuestra marca país de Colombia es el país de la belleza. Colombia, el país de la belleza. Tenemos la enorme oportunidad de ofrecer la posibilidad de llegar a parajes que antes no habían sido explorados, de una enorme diversidad en un país que tiene 35 bioclimas o suelos térmicos. Queremos dinamizar mucho ese turismo, el turismo ecológico, el turismo natural, pero el turismo también con las comunidades locales, poniendo en evidencia esa gran riqueza que tenemos en materia cultural, musical, de paisajes naturales. Eso es lo que estamos promoviendo en este momento en Colombia, en distintas regiones del país, en distintas ciudades, las sospechosas de siempre, evidentemente, sí. Bogotá, Cartagena, pero queremos dinamizar mucho el turismo en La Guajira, en el Chocó, en donde compartimos además una historia y una tradición afro muy importante como la hay acá en Curazao. Queremos dinamizar mucho el turismo en el Amazonas, en la región del suroccidente y suroriente colombiano. Ese es el turismo que estamos dinamizando y queremos aprender mucho de Curazao. Curazao ha hecho un análisis muy juicioso de la matriz de riesgos en materia de turismo y queremos aprender mucho también de la experiencia de Curazao para desarrollar regiones que no habían estado expuestas a turismo de masa y lograr que tengamos un turismo consciente, un turismo sostenible que le permita al turista llegar a un lugar y dejarlo mejor de cuando estaba antes. Ya. Qué bueno. Aunque si hacemos eco de ese eslogan, que entonces Colombia sigue estando peligrosa porque hay muchos curazoleños que se están quedando por allá. Tenemos muchos amigos que se han residenciado en Colombia, bien sea parcial o totalmente, y hay una afinidad muy grande, quizá en la cultura, en una cantidad de cosas. Embajadora, con su permiso, vamos a hacer una pausa comercial, y enseguida vamos a estar de regreso para continuar con esta interesante conversación. Shonan, nos vamos a un break comercial y Gis nos continúa con más de nuestra entrevista interesante con embajadora Carolina Olarte Bacarés. Está embasador de Colombia na Holanda. Será lá pra será? Sì, non so se era. Esta comida se tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo mia tablica sabra também. Você sabe? Ah, que me prego manhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então não está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do meta. Lá do meta chega cerca bom. Piu! Até a uovo te sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz ande, bem dia. Não laga mal costuma tabo pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ande to, pague. Assim na tem roupa cosmasco abo por assim, para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro.
E nós também accionamos para nós seguir com mais de nosso programa já em nome de LabDemed, Laboratório de Médicos, uma organização 100% comprometida com o serviço que está dando a cada um de seus clientes, a cada um de seus pacientes, a base de palavra confiabilidade. Nosso compromisso está de dar um serviço eficiente, flexível, pero repartir confiável, para ter tranquilidade que você tenha resultado confiável para abo como paciente, como cliente, para todos que estão envolvidos em cadeia de cuidado e para a tranquilidade emocional. Para estar seguro que você está trabalhando com uma organização não somente com 45 anos de experiência, pero com um compromisso com seu serviço e com cada um de nossos clientes. LabDemed, Laboratório de Médicos. Na nome de Bombini Supermarket. Bombini é o lugar mais doce para você comprar aqui na Corsau. Um lugar lleno de coisas interessantes, lleno de coisas fresco, uma variedade imensa de nossa pescaderia, de nossa carniceria, de departamento de fruta e verdura, frescura, nos promete preocupação. Para tu costa fresco, preço acessível, pero o serviço está nos esforço para tu fazer compras de um ambiente great e bom para sobra. Bombinita, La nombre de Sambil 300 para buscar un calendario de actividad más great. Pues esse man aqui, esse man que tu se man de reflexão, esse man que tu se man para compartir em família, para vai tranquilo. Toda tarde nós aguardávamos para vir dar um queiro de Sambil e nós tínhamos uma programação mais great mês. E já domingo nós tínhamos buscamento de huevo de Páscoa, sim senhor. Para vai em família, nós tínhamos egg hunt, buscamento de huevo de Páscoa para asina tanto muchanan como gente grande por bingosa de un ambiente dulce de familia allá en Sambil. Nos programación para nos grandes nos tiendas y nos restaurantes de food court está bom preparado para recibir de día aquí para pasar dulce de Sambil hopi más con un centro comercial. E na nome de Curinde, e bando em nome de Corsau Rand Mundo, para generar interesse de associação, de inversão, de comercialização de produto através de nossa zona franca, estabelecimento de negócio, que por dar man de prosperidade de nossa economia. E que por assim de Corsau é o lugar ideal do Caribe para assim centralizar e hacimento de negócio a nível de exportação, de importação e também nos parque industrial allá na Brivenhat, motivando a criação de produtos novos, tanto para nossa comunidade como para o intermundo. Curinde, dando um aporte fundamental na nossa economia. Até a uobo tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir, por nada. Lagi luz ende, dia. Não laga mal costuma, tá bom pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ende to, pague. Assim na tem roupa mais com abo por assim, para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Vamos a continuar con más y a propósito de nuestra conversación con nuestro invitado, nos ha realizado algún tiempo, no mucho leo, algún tiempo pasado, un reportaje de un evento extraordinario que el cónsul de Colombia en Corsau, embajador Juan Pablo Rebolledo, ha organizado casualmente allá en Sambil, que es un lugar que está así posible todo tipo de encuentro aquí y embajador tiene una idea fenomenal de así el contacto entre comunidad colombiana y diferentes autoridades local así entrepreneurs por haya información necesaria. La gana se va a compartir. Nos invitado a hoy
embajador Pablo Antonio Rebolledo Sloss, está cónsul general de Colombia na Corsau y nós está en conversación con embajador Rebolledo por de basta día pasado. Pasó de manera bastante usada, 20 de julio, está fecha aniversario de independencia de Colombia. Y de encuadro de independencia de Colombia, embajador junto con su equipo de trabajo a organizar una diferente actividad conducente a un seminario lo va a estar en culminación del proceso aquí y esta es una buena manera para celebrar, conmemorar la independencia de Colombia con un seminario para compartir con la comunidad colombiana en Corsau de un proceso de intercambio de conocimiento, un proceso de reunión grato pero con resultados sumamente importantes. Mita switch para español para nos conversar con nuestro invitado, embajador Rebolledo. Un placer, un honor tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias por la visita. Qué gusto, Germán, estar nuevamente en tu programa, la cual me complace muchísimo. Les extiendo a toda tu audiencia un saludo muy especial de mi parte y muy complacido de estar acá para compartir contigo y con tu audiencia tan respetable y tan amplia que hay acá en la isla, una iniciativa muy interesante que está desarrollando el Consulado de Colombia acá en Curazao. Qué bueno. Es aprovechando nuestro marco de nuestra independencia, que fue el pasado 20 de julio, hemos tenido la iniciativa de hacer un seminario dirigido a la población de colombianos que habitan la isla, independientemente de su condición por la cual está acá en la isla, que se va a denominar colombiano. Crea oportunidades, tú eres el potencial, crea oportunidades, rompe barreras. Este seminario va dirigido, como lo acabo de mencionar, a toda la población colombiana que esté en la isla. Este seminario se va a llevar a cabo el próximo 12 de agosto en el Centro Comercial Sambil, local 130. ¿Cuál es la idea de este seminario, Germán? Esto lo considero que es muy importante. Esta es una oportunidad de acercamiento del consulado con la comunidad de colombianos para que a través de los expositores que vamos a tener, que son fundamentalmente unos coaches, unas personas que están capacitadas, preparadas a nivel internacional, para que puedan darles una serie de herramientas de crecimiento personal, crecimiento empresarial y ver las oportunidades de que puedan aportarle a la isla tanto los beneficios para la isla como tal, como los beneficios para ellos mismos. Hoy vamos a tener un evento muy especial y es un seminario que está dirigido a la comunidad de colombianos residentes acá en Curazao. Es un seminario que es para desarrollar el potencial que tenemos los colombianos para poder crear oportunidades, rompiendo barreras y generando crecimiento en la isla. Es una oportunidad para que cada uno, a través de unas motivaciones, con unos coaches invitados que hemos traído y con autoridades del gobierno de Curazao, le comenten a los colombianos cómo insertarse adecuadamente en la sociedad, cómo ser unas personas totalmente activas, involucradas, que haya una sinergia muy, muy grande con este bello país que nos ha acogido y que le ha abierto las puertas a los colombianos acá. Somos emprendedores, somos trabajadores, somos personas creativas y estas herramientas que vamos a generar durante esta tarde de hoy están orientadas precisamente a lograr esa sinergia que nos beneficie tanto a Curazao como a los colombianos residentes en la isla. ¿Cuáles son los sectores donde usted ve una manera en la cual los dos países se pueden beneficiar mutuamente? Mira, las posibilidades son enormes, dadas la capacidad de trabajo que tienen los colombianos, el emprendimiento. Nosotros rompemos muchas barreras
por múltiples ocasiones, por oportunidades que nos han llevado a ver otros destinos en el cual podemos crecer, podemos apoyar y podemos insertarnos en esa sociedad. El trabajo de los colombianos, la calidez del colombiano, la afabilidad que él tiene, ayuda de una manera significativa en el proceso de integración y de crecimiento del país. ¿De qué forma se benefician los curazoleños de más actividad comercial colombiana? Sin duda alguna, nosotros necesitamos y ellos deben crear esas oportunidades, dadas los múltiples beneficios que genera la isla. La integración es muy importante. Nosotros tenemos unos conocimientos de los cuales las diferentes personas pueden aprovechar ese conocimiento que traen los compatriotas que visitan y que permanecen en la isla. Y se nos pudiera decir, señor, si tiene un mensaje final a nuestra audiencia, a los colombianos que viven acá en Curazao y a los curazoleños. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es un mensaje de optimismo, es un mensaje que miren que hay una serie que hay un potencial muy grande, como dice aquí el eslogan. Colombiano, tú eres la oportunidad, rompe barreras y crece. Vean los obstáculos que se presentan en la vida, son apenas unos traspiés. Las experiencias, muchas veces negativas, nos pueden mostrar un camino hacia un mejor mañana. Muchas gracias, se lo Ese agradezco. es mi mensaje. Bom, esse estava evento aí na Sambil e me te quero que estava uma oportunidade mais grande mesmo para todos entrepreneurs e para a comunidade colombiana por ter acesso na informação. Embajadora, seguimos. A nível empresarial, embajadora, ¿qué es lo más factible que una persona pudiese en este momento imaginarse en este cuadro de cooperación bilateral? Ya usted nombró, bueno, hablamos de la agricultura, que me parece que más que un negocio es una necesidad imperativa, pero ¿qué otro tipo de cosas visualiza usted como factibles para ese intercambio, quizá no necesariamente industrial, pero comercial, o viceversa, no necesariamente comercial, pero a nivel de industria? Bueno, hay enormes oportunidades. Las industrias 4.0, las industrias creativas, por ejemplo, también son un terreno muy prolífico de colaboración, además muy recíproca. Tenemos también un gran potencial para desarrollar, como lo mencionó, el turismo, la salud, asuntos relacionados con el comercio, teniendo en cuenta que Curazao va en una ruta muy clara para ser miembro de la Organización Mundial del Comercio. Eso nos va a abrir unos terrenos de cooperación muy importantes, y ya en asuntos mucho más técnicos, la colaboración a nivel educativo, el desarrollo de nuevos programas utilizando las nuevas tecnologías. Creo que esos son renglones de cooperación que nos van a permitir fortalecer mucho las relaciones entre Curazao y Colombia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, las cartas están sobre la mesa, tenemos que analizar las posibilidades y el consulado está abierto. Ya hablamos superficialmente de eso, pero quiero ratificar, el consulado está abierto a que cualquier persona toque la puerta, bien sea a buscar información o quizá a conversar sobre cualquier idea factible. Así es, absolutamente, es el lugar privilegiado de contacto en donde se le va a proveer la información y se le va a dar los contactos necesarios para que pueda echar a andar su iniciativa o resolver las dudas que tenga. Qué bueno. Embajadora, para concluir, sabemos que tiene el tiempo medido. Para concluir, ¿cómo está Colombia? Quizá debimos haber empezado por allí, pero muchas expectativas, a veces hoy día nos sometemos a lo que dicen las redes sociales, todo lo que circula a través del internet, pero un cambio de ideología política, etcétera. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se siente el colombiano hoy día? ¿Cuál es digamos, ese factor de alegría que Colombia siempre ha tenido?
¿Se mantiene vigente? Se mantiene vigente con un ingrediente adicional y es el de la esperanza, teniendo en cuenta que hoy en día hay un foco muy especial en las comunidades, en las personas, en cambiar de modelo para tener un modelo progresista centrado en el ser humano, en las personas y en la naturaleza, en el cuidado de esa casa común que es este planeta y al que nos debemos todas las personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay algo que se me olvidaba y le voy a quitar un minutito. ¿Cómo está Colombia en cuanto al tema del cambio climático? Toca usted un tema neurálgico. El cambio climático está sobre la mesa en absolutamente todas las conversaciones y discusiones. Es una realidad y no podemos esperar a que las grandes potencias mundiales tomen decisiones para llevar el liderazgo, llevar la bandera de cómo contrarrestar los efectos evidentes, con evidencia científica, que tiene el cambio climático. Asuntos que aquejan a países como Curazao y a Colombia, como la erosión costera, el incremento elevado del nivel del mar. Todo eso hace parte de las preocupaciones que tiene Colombia, y Colombia viene trabajando en la transformación de las energías y en una transición energética, así como en otros escenarios en Países Bajos, coincidencialmente, en donde tiene sede la Corte Internacional de Justicia. La semana pasada depositamos un escrito de intervención en una opinión consultiva que solicitó la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie sobre las responsabilidades de los estados en materia de cambio climático, las responsabilidades jurídicas internacionales. Fuimos de los primeros estados que depositó el escrito de intervención y estamos seguros de que ese será un escenario para que desde el ámbito jurídico y ojalá con un impacto político reúna a la comunidad internacional en ese interés que viene liderando Colombia, como muchos países de la región, para contrarrestar los efectos evidentes del cambio climático. Aparte de la iniciativa obligatoria que debería tener cada estado, cada país, cada gobierno, obviamente es un problema que nos incumbe a todos, porque va a traer consecuencias para todos. Uh-huh. Y si los gobiernos, no estoy hablando ni de aquí ni de allá, estoy hablando en general, si los gobiernos no toman iniciativas, ¿cómo los ciudadanos podemos ser más conscientes? Embajadora, usted que vive por el mundo en esas conferencias donde se traen estos temas sobre la mesa y donde hay infinidad de ideas, pero también hay países que quizá no consideran eso como una agenda prioritaria. Sí, eso lo vamos a atender, pero a su debido momento. Y así nos ocurre a los seres humanos, y ya cuando están tocando la puerta es cuando vamos a tomar las medidas, y quizá ya es tarde. Eso nos ocurre a nosotros con la salud, como personas, con todo. Entonces, lamentablemente, hay gente que a través de los medios de comunicación, que son infinitos hoy en día, a través de las redes sociales, quizá no estimulan o le quitan la fuerza a aquellas personas que quizá tienen inquietud por saber más, porque es un tema, hoy día hay información en todas partes, pero tenemos nosotros que dar el primer paso para buscar esa información. ¿Cuál es la realidad? Porque hay gente que piensa, ay no, eso no va a pasar nada. ¿Qué nos puede decir usted como un consejo final, como ciudadanos del mundo? Mire, el consejo que yo le puedo dar es el siguiente: si bien los mayores, generadores de impacto negativo y que generan cambio climático son las grandes potencias, es donde están las grandes industrias, no podemos los países que aportamos menos a los efectos nefastos contra el cambio climático no hacer nada. Y usted lo menciona muy bien, las personas tenemos que generar en primer lugar una gran conciencia y entender qué significa el cambio climático e incorporar en nuestra vida cotidiana gestos y acciones que contribuyen a contrarrestar los efectos negativos del cambio climático y a no incrementar el cambio climático. Cosas tan sencillas como educar a los niños y a las niñas desde su más temprana edad en asuntos relacionados con el reciclaje, la utilización de los recursos naturales que se van a agotar, el agua potable y más, por ejemplo acá en una isla en donde hay que generar procesos de desalinización, la gestión de las basuras, la utilización de los medios de transporte que, como sabemos, incorporan elementos que están generando un impacto negativo contra el cambio climático, los combustibles no fósiles. Creo que en esos pequeños gestos debemos generar una conciencia y que se vuelva un estándar de comportamiento, porque no somos ciudadanos exclusivamente de nuestros países, somos ciudadanos del mundo y nos movemos por todo el mundo. Lo que hagamos a pequeña escala tiene un impacto enorme a nivel global.
Muchísimas gracias, embajadora. Es un consejo bien importante y voy a hacer un programa después sobre esto porque ya hemos hecho algunos y hemos comentado en cada programa, cada vez que podemos dejar una semillita de concientización lo hacemos, pero no es difícil. Tenemos un amigo el otro día, íbamos a hacer un barbecue, una parrillada, una cosa entre un grupo de amigos y fuimos al supermercado y hay uno de nuestros amigos que tiene un alto nivel de conciencia en este sentido y llegó y metió las manos al carrito y dijo esto no, esto no, esto no, se llevó todos los platicos, todas las cosas de plástico que había y las cambió por unos de papel. Entonces eso ya es una contribución. Embajadora, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga una feliz estadía en lo que le resta en la isla. Esperamos que la experiencia haya sido buena y placentera y que tengamos un pronto regreso. Muchísimas gracias, usted ha sido muy placentero este intercambio, pero más aún mi presencia nuevamente aquí en Curazao, me llevo la mejor de las impresiones y una cantidad de iniciativas y proyectos por ejecutar. Qué bueno, qué bueno. A nombre del pueblo de Curazao me tomo la libertad de darle las gracias y de desearle un feliz viaje de regreso a su país. Xenan, y nos manda un gratitud también para sintonía y nos invitamos para nuestro próximo programa, para nos topa otro y visa otro. Boa noite, Curazao. Feliz noche.